Mirada al Este, el último segmento, y estamos con Eduardo dos Santos, que se acuerdan que nos había comentado el otro día que estuvo en Chile. Y bueno, prometió entrevistas, se me fue a hacer notas a Chile. ¿Cómo anda? Muy bien, Ana, todo bien. Y bueno, lo prometido, traje una nota muy interesante que le hicimos al doctor Fabio Villarraga, que la vamos a ver entonces y compartir ¿En base a un poco. qué? ¿Hablando? Va a hablar sobre las consecuencias de las enfermedades en el mundo espiritual. Ahí está. Bueno, ¿lo vemos? Lo vemos. Lo vemos y muchas gracias por haber venido, Eduardo. Por supuesto, y a traernos el Como material porque lo siempre, hicimos ir a trabajar. Y a las órdenes y que tengas un lindo fin de semana. Gracias. Compartimos la entrevista entonces. Bueno, en realidad en esta conferencia sobre las consecuencias psicofisiológicas de las enfermedades en el más allá, lo que tratamos es las consecuencias que las enfermedades tienen después de que las personas mueren. Todos, después de pasar el umbral de la muerte, llegamos a una esfera espiritual correspondiente a nuestro desarrollo evolutivo intelecto-moral. Y depende de la esfera en la cual ingresemos y depende de nuestro nivel evolutivo, serán asimismo las consecuencias de estas experiencias que vivimos en el plano terrenal. ¿Tú quieres decir entonces, Fabio, que nosotros continuamos con las enfermedades que teníamos en la Tierra del otro lado? Algunos sí, otros no, dependiendo de cómo nosotros asumimos aquí en la Tierra nuestra dimensionalidad espiritual, dependiendo del grado de conciencia que tengamos de las leyes divinas, dependiendo también del grado de desapego, apego que tengamos a los bienes y a las cosas materiales, y el grado de espiritualidad, de religiosidad que desarrollemos en la vida presente nos permitirá un desapego, un desenlace, una desencarnación un poco más rápida y por lo tanto una disminución de la sintomatología de las enfermedades que muchas veces están al final de la existencia y en muchas ocasiones constituyen la causa de muerte hacia la vida espiritual. Pero vamos a pensar un poquito como el oyente, ¿no? Porque tú sos médico clínico, sos médico acá en la Tierra y estás hablando de un cuerpo que sabemos que cuando la muerte nos toma, el cuerpo queda. Pero, ¿dónde están esas enfermedades entonces? Bueno, las enfermedades en la visión espírita en realidad nacen del alma. Nacen de los comportamientos errados, de los sentimientos equivocados, de las infracciones a las leyes divinas que en el acontecer de la vida de un ser humano se van grabando vibracionalmente en el periespíritu o cuerpo fluídico que une el cuerpo al espíritu. Una vez la persona desencarna, esas informaciones quedan allí guardadas y se reproducen posteriormente como enfermedades. Esas enfermedades pueden ser o no la causa de la muerte o de la desencarnación de un ser humano y por lo tanto a veces esa sintomatología puede trasladarse al plano espiritual por algún tiempo. Según el caso. Las enfermedades, por lo tanto, están y nacen en el alma y por lo tanto todos los procesos curativos deben ir dirigidos al alma. La medicina hoy día está adentrándose un poco más en esos procesos terapéuticos y curativos, cada vez profundizando más allá de los tejidos del cuerpo para llegar a los tejidos del alma. Cuéntanos un poquito más sobre ese cuerpo, porque seguramente el oyente se preguntará, pero ¿y cómo es el cuerpo ese que tú estás hablando, ese cuerpo espiritual? Bueno, en la estructura multidimensional que nos enseña Allan Kardec, que es el codificador de la doctrina espírita, él nos habla en forma muy clara en el libro Los Espíritus que el ser humano está constituido de tres elementos. Está constituido de un cuerpo material, está constituido del espíritu y un cuerpo intermediario entre los dos que él lo llamó periespíritu, peri alrededor del espíritu, es decir, un cuerpo fluídico que históricamente a través del tiempo ha recibido múltiples nombres, cuerpo espiritual, cuerpo fluídico, etcétera, etcétera. Es un cuerpo que permite la organización de las moléculas, de las células, de los tejidos del cuerpo físico y que contiene una información vibracional fundamental para el desarrollo de los estados de salud y de enfermedad en el plano físico.
Entonces, ¿la enfermedad a dónde surge? ¿En el cuerpo material o en el cuerpo espiritual? Las enfermedades nacen del cuerpo espiritual, se proyectan sobre el cuerpo periespiritual y salen a la luz en el cuerpo material, en los órganos y tejidos del cuerpo físico. Allí es donde ya las detectamos con la tecnología que hoy tenemos para hacerlo. Pero cuando ya aparecen allí es porque los procesos de ley de causa y efecto a través de la ley de la reencarnación se expresan de esa forma para generar un proceso de equilibrio o reequilibrio del ser frente a las leyes divinas. Tú como médico, Fabio, que además sos fundador de la Asociación Médico Espírita Colombiana, ¿cuál es la finalidad de la Asociación Médico Espírita Colombiana? La finalidad de la AME Colombia, Asociación Médico Espírita de Colombia, es relacionar los conceptos y los conocimientos de la doctrina espírita con la ciencia médica, es decir, la ciencia espírita con la ciencia médica, con la ciencia de la salud, y a través de ello procurar entender el funcionamiento del cuerpo humano visto integralmente, no solamente la parte física, sino periespiritual y espiritualmente, para asimismo hacer un enfoque terapéutico integral. Es decir, cuando observamos un paciente no solamente vemos la parte física, sino vemos su trasfondo fluídico, energético y también su trasfondo espiritual, porque allí es donde subyacen las verdaderas causas de las enfermedades y allí es donde debemos ir a tratar las verdaderas tratamientos para las enfermedades y corregirlas. Tus colegas médicos tienen una apertura sobre el tema espiritual. ¿Cómo ves hoy el futuro de la medicina en el mundo? Bueno, no todos los colegas tienen una apertura al conocimiento espiritual, pero lo que sí observamos es que en la medida que las generaciones van transcurriendo, hay cada día dentro de los estudiantes una mayor recepción de los conocimientos de espiritualidad y de los conocimientos de las causas energéticas, por ejemplo, de las enfermedades, que ese es otro factor importante. Entonces, la apertura creo que se está dando y estas instituciones nacientes que unen ciencias de la salud con las ciencias espirituales, en este caso la ciencia espírita, creo que se irán multiplicando para una mayor comprensión de la humanidad en torno a los procesos de salud y enfermedad desde un punto de vista espiritual. Si hubieran profesionales médicos hoy que están mirando el programa, ¿cómo podrían obtener más información sobre este tema? Bueno, pueden entrar a las páginas web de las asociaciones Médico Espírita Internacional, de la Asociación Médico Espírita del Brasil, de la Asociación Médico Espírita de Colombia, y a través de estas páginas encontrarán mucha información, conferencias, videos, documentos, artículos. Hoy día existen médicos espíritas investigadores, sobre todo en Brasil, que tienen diversas publicaciones en revistas indexadas sobre temas como los efectos de los pases en la terapéutica, en la casa espírita, o cómo valoran los efectos del magnetismo en los crecimientos bacterianos a nivel de pruebas de laboratorio. Hay mucha información hoy día que se está produciendo en este campo y que está siendo evaluada y publicada en revistas indexadas. Entonces vale la pena hacer una inmersión en estas páginas web que nos ayudan a dar una visión integral y actualizada del movimiento médico espírita en el mundo. También dentro de la medicina hay todo un campo en la psiquiatría que podría investigar el tema de la mediunidad. ¿Qué nos puede decir sobre las investigaciones que hay sobre la mediunidad y la medicina? Sí, también es otro de los campos. En el último Congreso Médico Espírita que se hizo en Brasil en junio del 2015, se presentaron varios trabajos en relación a la mediunidad y a la investigación de mediums en estado de trance, a quienes les hicieron exámenes tomográficos o de resonancia y donde se podían evaluar las áreas cerebrales que estaban en funcionamiento mientras estaban en estados de trance psicográfico. Todo ello, digamos, es unos aportes fundamentales para ir comprendiendo
el proceso de la mediunidad desde un punto de vista científico, así como generó Kardec desde sus inicios el estudio de la mediunidad a través de la observación de los hechos y la conclusión de una serie de informaciones que fueron publicadas posteriormente en el libro de los mediums de Allan Kardec. Hoy tú como médico, que aparecen tantas personas que presentan fenómenos en el cotidiano, que ven a espíritus, que tienen percepciones, tienen premoniciones, tienen intuiciones y que no saben a dónde canalizarlas. Tú como profesional, ¿qué podrías indicar a toda esa gente que seguramente está mirando y se encuentra como que en realidad ver espíritus, percibir objetos, percibir fenómenos extrasensoriales y no están locos? En realidad es algo normal. Claro, eso es parte de la sintomatología que una persona sensitiva puede expresar, que un medium, como llama Kardec, como llamamos nosotros, que es simplemente un intermediario entre el mundo físico y el espiritual, puede tener en forma natural y que no constituye ninguna sintomatología patológica. Esa es la gran diferencia, el gran aporte que hace la doctrina espírita al conocimiento humano y a la práctica y a la comprensión de los estados patológicos o de los estados normales. Entonces, cuando una persona normalmente expresa que tiene cierto tipo de sensaciones, que ve cosas que los otros no ven, que siente cosas que los otros no sienten, no necesariamente puede corresponder a síntomas patológicos, puede ser la expresión de una sensibilidad mediúnica y ahí hay que encontrar la diferencia para ayudarlo. Ahora, ¿cómo ayudarlo? La medicina tradicional no tiene estas herramientas porque no acepta ni siquiera el espíritu y no tiene métodos terapéuticos para enfocar estos casos. Cuando en el hospital donde trabajamos nos llegan casos así como estos, que inclusive otros colegas especialistas del hospital que conocen de nuestras actividades espíritas nos remiten estos pacientes al consultorio para que podamos darle un enfoque adecuado. De hecho, estas personas llegan con sintomatologías realmente mediúmnicas. Los orientamos a la casa espírita, los orientamos a que vengan a recibir en nuestro centro espírita una terapéutica adecuada y es lo que podemos recomendar para las personas que tengan alguna sintomatología así, que se acerquen a un centro espírita organizado y respetable donde puedan recibir un tratamiento realmente eficaz y una comprensión a sus problemáticas que seguramente pueden corresponder a la eclosión de una mediunidad un poco desordenada, pero que puede equilibrarse con la metodología espírita.